Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a buscar 2 Corintios 3:18. La Biblia nos declara algo muy interesante, muy importante entender y tomar la responsabilidad. Y ahorita entenderemos a qué me refiero. 2 capítulo 3 versículo 18 dice así: Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, dice, estamos siendo transformados en la misma imagen, dice la Escritura, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y esto es muy importante, que no solo lo conozcamos, lo entendamos, pero que seamos conscientes y que tomemos la decisión correcta. Dios siempre está de tu lado. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, Dios siempre está de tu lado. Si tú conoces a alguna persona que sea incrédula, Dios siempre estará disponible hasta antes de que o la persona fallezca o el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Si hay algún entendimiento acerca de la humanidad, es que Dios siempre va a estar disponible para el hombre hasta que el Señor Jesucristo o venga por su iglesia o hasta que la persona fallezca. ¿A qué me refiero? A que Dios es un Dios bueno, pero una vez que salimos de esta vida, sea porque el Señor Jesucristo viene o porque las personas sin Cristo mueren, ya no hay otra oportunidad. Pero Dios siempre estará disponible para toda la humanidad hasta ese momento. Pero para nosotros en Cristo es importante que entendamos que Dios está de nuestro lado siempre. Dios está con nosotros. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Pero mire cómo dice la Escritura entonces aquí: nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, y estamos hablando de la gloria de Jesucristo. Contemplar en un espejo, estamos hablando de ver en la palabra del Señor. Recuerda que nadie puede ver la gloria de Jesús, nadie puede entender la gloria de Jesús, nadie puede conocer a Cristo y tener comunión con Él si no es a través de la palabra de Dios, si no es a través de la Biblia. Esto es muy importante que lo entendamos siempre y que permanezcamos en esta verdad. Pero dice la Escritura, poniendo a cara descubierta, es decir, sin obstáculos, en la libertad que nos ha sido dado, y mucho más nosotros ahora, 2000 años, poquito más, poquito menos, referente a este versículo que fue escrito, el apóstol Pablo está escribiéndonos en Corintios, pero nosotros tenemos la bendición de que tenemos el compendio completo de toda la Biblia. Seguramente aquí los corintios no tenían el compendio completo. No tenían, por ejemplo, acceso a lo mejor en este momento a las cartas de Pedro o las cartas de Santiago o a la escritura del Evangelio escrito por Juan. A lo mejor tenían acceso a todo el antiguo pacto, al Antiguo Testamento, o a una parte de ello. Quizá tenían acceso a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no lo sé. Pero es muy importante que entendamos que nosotros sí tenemos acceso a toda la Biblia, a toda la palabra del Señor. Pero dice aquí entonces, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la gloria de Jesús. Dice entonces, si contemplamos y vemos la gloria de Jesús en las Escrituras, si contemplamos y vemos la gloria de Jesús en la palabra del Evangelio, si contemplamos y vemos la gloria de Jesús en la Biblia,
entonces seremos transformados en la misma imagen de aquello que estamos viendo, en la misma imagen de Jesús, de gloria en gloria. Como por el Señor el Espíritu, es decir, por el Espíritu de Dios. Entonces, para nosotros los creyentes, que tenemos un nuevo espíritu que fue creado o recreado en la justicia y santidad de la verdad, que tenemos el Espíritu de Dios, que somos uno con el Espíritu de Cristo, y que sabemos que nuestro espíritu ha sido completamente redimido, somos perfectamente justificados, totalmente perdonados, nuestro espíritu lo sabe y nuestro espíritu vive en esa dimensión espiritual perfectamente justificado, totalmente perdonado, completamente sanado. Nuestro espíritu no está enfermo, nuestro espíritu es pleno porque es uno con el Espíritu de Cristo, nuestro espíritu es próspero, nuestro espíritu no sufre depresión. Pero es nuestra alma y nuestro cuerpo los que necesitan el toque de la palabra, la limpieza de la palabra, ser sumergidos en la palabra para ser transformados en esta gloria. Nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan de la gloria de Cristo y no hay manera de que la gloria de Cristo impacte nuestras vidas si nosotros no aprovechamos los beneficios de la palabra que nos describen, que nos renuevan y nos transforman a la gloria de Cristo. La palabra de Cristo es la que trae este poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura. Pero entonces es nuestra responsabilidad estimar en gran manera la gloria de Jesús. No estamos en este mundo para buscar nuestra propia gloria. No estamos en este mundo para disfrutar de cierta gloria y entonces entrar en orgullo y entrar en soberbia. No, estamos aquí y Dios nos puso aquí para conocer a Jesús. El hombre ha sido puesto en la tierra y ha sido dado el plan de salvación y todos digamos que las personas nacen con el objetivo y el propósito de conocer a Jesús y decidir por Jesús para una vida eterna con Jesús. Pero para ti y para mí que somos creyentes, necesitamos entender claramente que o estimamos en gran manera la gloria de Jesús, o estimamos en gran manera la gloria de Jesús, o entonces la desestimamos. Si no ponemos, concebimos, conocemos, creemos y permanecemos en el hecho de la persona divina de Jesús, su gloria, su magnificencia y su obra terminada, completa y perfecta. Si no lo ponemos por alto, por prioridad en nuestra vida, por primer lugar en nosotros, entonces no estaríamos estimando la gloria de Jesús, el nombre de Jesús y su obra terminada, pero lo estaríamos desestimando. Honrar significa estimar en gran manera, porque si nosotros no honramos, entonces tenemos las cosas como comunes, y cuando nosotros nos convertimos en personas comunes, lo único que estamos haciendo es deshonrar, no estimar, desestimar. Esto es muy importante porque Dios nos llama a estimar en gran manera la gloria de Jesús y como consecuencia, cuando nosotros ponemos la palabra delante de nosotros y vemos como en un espejo la gloria de Jesús, seremos transformados de gloria en gloria en esta imagen que es Jesucristo. Bien, pero para ello es muy importante que entendamos algo. Es muy importante que podamos observar algo muy importante por lo cual o con lo cual tenemos que luchar. Recuerda que Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante, dice que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, pero vamos a leer la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios, cuando resucitó, cuando fue exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la escritura en Filipenses. Después dice el versículo 3, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Recuerda, Cristo no fue azotado por Dios por causa de él mismo. Cristo fue juzgado en el Calvario por causa de tus transgresiones y de las mías.
Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice la Escritura. Pero no, Él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestros sufrimientos. Él padeció y por sus heridas ya hemos sido sanados, dice la Escritura. Dice, pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni te desanimes en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar la sangre. Porque, dice, todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Y los discípulos del Señor Jesús, sin considerar a Judas, que él se perdió, pero los apóstoles, Pablo y los seguidores de Cristo y los seguidores del Evangelio en el tiempo de los apóstoles, entregaron sus vidas. Muchos murieron a espada, algunos murieron crucificados también. La sangre de ellos fue derramada en contra del pecado, a favor de la predicación del Evangelio. Así es que si hay algo en lo cual debemos o con lo cual debemos luchar, y tenemos que entender que nuestra lucha no es una lucha en vano, porque somos más que vencedores ya en Cristo. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio y nos ha hecho más que vencedores, dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Así es que debemos de luchar, dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado debemos de luchar contra el pecado. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo podemos entenderlo de una manera correcta para no divagar, para no tampoco estigmatizar o caer en religiosidad? Mira cómo dice Romanos 7:5. Romanos 7:5 dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Una vez más, porque mientras estábamos en la carne, cuando estábamos en la carne significa en el tiempo en el que no conocíamos a Cristo, en el que la naturaleza pecaminosa gobernaba nuestras vidas. No solo gobernaba, sino que era nuestra naturaleza, el pecado. Pero recuerde que cuando creímos en Jesús y le recibimos, nos identificamos en la muerte de Cristo, en su sepultura y en su resurrección, de tal manera que la naturaleza pecaminosa quedó en la cruz para siempre. Murió nuestra naturaleza pecaminosa y fuimos recreados a una nueva naturaleza en Dios, en Cristo, en la justicia y santidad de la verdad. Así es que aquel que está en la carne, está en sus pecados, está sin Cristo. Aquel que está en la carne es un incrédulo, no es un creyente, no es un hombre o una mujer nacida de nuevo. Así estábamos tú y yo en la carne. Pero ahora es muy importante que entendamos que ¿qué tiene que ver la carne? La carne, por ser débil, era esclava del pecado. Y nosotros vivíamos así, en la carne, en el pecado. Pero mira cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1 en adelante. Romanos 8:1 en adelante dice así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que si tú y yo somos creyentes, ya no estamos en la carne. Pero hay un peligro, que el creyente, por negligencia, por ignorancia, por causa de la incredulidad, puede andar según la carne o siendo guiado por la carne. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque la ley del Espíritu en el versículo 2, de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3,
pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, es decir, la ley de Moisés no nos podía librar del pecado porque la carne era débil y estaba sujeta al pecado. Por eso ahí está hablando de la naturaleza pecaminosa, de nuestra vieja naturaleza, por eso tuvimos que ser transformados a una nueva naturaleza. Dice, Dios lo hizo enviando a su Hijo a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, en su cuerpo. Jesús no conoció pecado, Jesús no hizo pecado, no se halló en el pecado, por eso dice en semejanza de carne de pecado, porque tenía cuerpo. Y en semejanza de carne de pecado, porque al estar en la cruz, dice la Escritura, que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Una vez más, que no seguimos a la carne, sino que seguimos o andamos conforme al Espíritu. Así es que el creyente nacido de nuevo puede andar conforme a la carne o puede andar conforme al Espíritu. Si anda conforme a la carne, no significa que la naturaleza carnal o la naturaleza pecaminosa sea la que existe en su vida, sino que ha sido negligente, ha desestimado la palabra, ha permitido la incredulidad o ha dado puerta abierta por voluntad a que el diablo venga a hurtar, a matar y a destruir. Versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es que hay posibilidad de que el creyente ande según la carne, sí, cuando pone su mente en las cosas de la carne, cuando abre sus ojos a las cosas de la carne, cuando abre sus oídos a las cosas de la carne, cuando alimenta la carne. Versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Esto es importante que lo entendamos porque el propósito de vivir o de ser guiados por el Espíritu de Dios es vida y paz. Y si nos descuidamos y si cegamos nuestros ojos o cerramos nuestro corazón o endurecemos nuestro corazón o permitimos que haya condenación, culpa, amargura, entonces vamos a permitir poner nuestra mente en las cosas de la carne, ser guiados por la carne y el resultado es muerte. Versículo 8 dice, perdón, 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es muy importante que entendamos que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Muchas cosas al hombre le parecen buenas, pero son el camino de la muerte. Muchas cosas este mundo ofrece y el hombre las abraza y aparentemente son buenas, pero producen muerte. El mismo apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no me dejaré dominar por nada. Lo importante aquí es que nosotros no seamos negligentes respecto a conocer, escudriñar, sumergirnos en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, en la palabra del Espíritu, porque de otra manera entonces desestimaremos, tendremos falta de conocimiento y entonces seremos vulnerables a abrazar como cosas buenas las cosas que este mundo ofrece, pero que son carnales y que dirigen a la muerte. Hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte, dice la Escritura. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne, los incrédulos, no pueden agradar a Dios, porque no hay fe. El justo por la fe vivirá, pero el creyente, el justo por la fe vivirá, ha sido llamado no a seguir la carne o a andar conforme a la carne, porque ya la carne no es parte de nuestra naturaleza, de nuestra nueva naturaleza, pero a seguir al Espíritu. Pero recuerda, no podemos quedar o ser ignorantes y creer que las cosas van a suceder en automático. Cuando un niño nace, tiene que ser guiado por sus padres, alimentado por sus padres, cuidado por sus padres, siendo enseñado por sus padres. Bueno,
Cuando nosotros nacemos en Cristo, necesitamos ser alimentados por la palabra, ser guiados por el Espíritu Santo, ser enseñados por nuestro Padre Dios, a través de apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, a través de la palabra de Cristo. Dice, versículo 9, sin embargo, ustedes ya no están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas en Cristo. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, es decir, si el Espíritu de Dios está en ti, eres un creyente nacido de nuevo y tú ya no estás en la carne. Por lo tanto, tienes que vigilar y ser diligente para no ser guiado en o por la carne o caminar según la carne. Ya no estás en la carne como los incrédulos. Dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si aquel que le resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, ya no estamos en la carne, ahora estamos en Cristo, en el Espíritu de Cristo habita en nosotros, dice el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Versículo 12, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque esta ya no es parte de nuestra naturaleza, pero dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu, no con tus propias fuerzas, no a tu manera, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo es que podemos hacer por el Espíritu? ¿O cómo es que opera? Que a través del Espíritu hagamos morir las obras de la carne, que es nuestro objetivo. Porque si no hacemos morir las obras de la carne en nosotros por el Espíritu, entonces van a ser a nuestra lucha contra el pecado. Nadie puede luchar contra el pecado en la carne, es imposible. Pero si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces caminaremos en victoria y la ley del Espíritu de vida en Cristo causará en nosotros la libertad que nos ha dado del poder del pecado y de la muerte. Viviremos en plena libertad respecto al pecado y respecto a la muerte. Y el Espíritu no opera por sentimientos. El Espíritu no opera por sensaciones. El Espíritu no trabaja a favor de ti de manera automática. Tú necesitas, y ser consciente de esto es importante, tú necesitas pedir su ayuda continua. ¿No dice Romanos capítulo 8, versículo 26? Que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo está en ti, mora en ti. Nunca te dejará, nunca te abandonará, pero tú necesitas involucrarlo en tu vida, en tus decisiones, en tu día a día. Y el Espíritu no lo va a hacer con sensacionalismo, con sentimientos, con expresiones en la creación. Aunque puede haber manifestaciones gloriosas del Espíritu a través de tu vida o a través de otras personas, pero el Espíritu lo va a hacer a través de la palabra de Cristo, de la Biblia. El Espíritu lo va a hacer a través de revelarte las Escrituras o revelarte en las Escrituras la misma imagen de Jesús, la gloria de Jesús en toda su plenitud, para que tú seas transformado en esa gloria, como lo vimos ya en 2 Corintios 3:18. Es muy importante que entendamos estas cosas, porque hay tres cosas muy importantes, entre otras, que podríamos decir hoy en día, que están en decadencia y que nosotros como creyentes necesitamos cuidar. Una de ellas es el hambre por el Señor, tener hambre y sed por la palabra, estar hambrientos. Aunque, bueno, ahorita te explico que alguien que está hambriento es alguien que está necesitado de alimento, pero una vez que estás saciado, ya no estás hambriento. Así es que cuando no tienes hambre del Señor, cuando no tienes hambre de su palabra, o es porque estás saciado,
o porque estás alimentándote de otra manera. Así es que tenemos que caminar seguros hacia tener hambre del Señor y de su palabra continua para estar saciados y no saciarnos de otro tipo de alimento. Otro punto importante es la fe. Y el enemigo de nuestras almas está causando, luchando en contra de los creyentes, no solo para alimentarlos de otra manera, alimentar la carne, para que nosotros seamos saciados no de la palabra y no tener hambre de Cristo, pero ser saciados por otras cosas, pero también está causando con engaños y mentiras que nos apartemos de la fe, que apostatemos de la fe. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando venga, cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra, y está hablando de su segunda venida, hallará fe en la tierra. Y lo que el diablo está haciendo es cuestionar la palabra de Cristo, cuestionar la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a cuestionar la palabra de Dios, cuando tú empiezas a desestimar la palabra y empiezas a honrar otros dichos, otras maneras de pensar, otra manera de vivir que es contraria a la palabra, entonces ya está habiendo dificultades en tu vida. Lo primero es, y necesitamos ser cuidadosos, es que cuando falta hambre y sed de la palabra y de Jesús, es un foco, es un alarma, es una llamada de atención. Cuando nos examinamos a nosotros mismos y estamos cuestionando la palabra, y estamos cuestionando la escritura, y estamos cuestionando la manera de vivir de Cristo, la mejor manera que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús, entonces necesitamos preocuparnos seriamente. Pero también tiene que ver con que el Señor Jesucristo dijo en el final de los tiempos, y ya estamos en el tiempo final. Podríamos decir que no estamos en los tiempos o en el final de los tiempos, sino prácticamente en el tiempo final. Dice, el amor de muchos se enfriará. Cuando tú dejas de amar, no solo amar a tu familia, amar a los que están cerca de ti, amar al Señor Jesús. Recuerda, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero amamos a Dios significa amarlo a Él y amar a nuestros hermanos. Cuando tú pierdes la compasión, cuando la compasión ya no llama tu interés, ya no llama tu atención acerca de que otros vengan al conocimiento de la verdad, acerca de que otros conozcan la verdad que es en Cristo Jesús. Cuando ya no tienes ese amor, por eso hablar la verdad en amor significa hablar de Cristo por amor, aún en contra del sistema de pensamiento de los demás, pero a las personas a las que amas necesitas hablarles la verdad de Cristo en amor, porque si ellos pueden conocer la verdad y logran permanecer en ella, entonces esa verdad les hará libres. Cualquier situación que esté viviendo cualquier persona, por más difícil que sea, si tú les das la oportunidad de conocer la verdad, y digo si tú les das la oportunidad porque muchas veces tú y yo somos los que estamos listos para hablar esa verdad, y ellos están esperando que tú y yo lo hagamos. Pero si tú hablas la verdad porque les amas, porque no quieres que tengan una eternidad sin Cristo, pero quieres que tengan una vida nueva, una vida eterna con Cristo, para que conozcan a Jesús y su obra terminada y puedan ellos ser transformados también en la misma imagen de Jesús, de gloria en gloria, como tú y yo aspiramos a ser transformados. Entonces, cuando tú pierdes ese amor, necesitas entonces detenerte y necesitas examinarte a ti mismo, porque estás a punto de caer de la gracia, estás a punto de perderte. Es muy importante que entendamos esto, pero es muy importante que entendamos entonces que por causa de la carne y de alimentar la carne, dejamos de tener hambre por la palabra y por Cristo, cuestionamos la fe y el amor en nosotros se enfría.
Así es que, ¿qué debemos hacer? Mortificar la carne. ¿Qué debemos hacer? Matar la carne de hambre. En otras palabras, no alimentar la carne. Mira cómo dice Romanos 13, versículos 11 al 14. Romanos 13, versículos 11 al 14. Y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está muy avanzada, dice el apóstol Pablo, y el día está cerca, el día del Señor. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en pecados, en lujurias, en pleitos, en envidias, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No pienses en proveer o en alimentar los deseos pecaminosos, las concupiscencias de la carne, dice el apóstol Pablo. Y mira, por último, vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 10 y 11, examinando qué es lo que agrada al Señor, su palabra. Dice, y no debemos de participar en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien debemos desenmascararlas. Pero mira cómo dice Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios. Por tanto, amados, 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Así es que si algo necesitamos hacer es matar de hambre nuestra carne, porque nuestra lucha contra el pecado es continua. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que necesitamos cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro ser. Necesitamos decirle al Espíritu Santo cada día, revélame tu palabra, dame hambre y sed de ti. Revélame a Jesucristo, permite que tenga ojos para Jesús. Solo cada día dile al Espíritu de Dios, permite que yo pueda poner solo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El salmista decía, líbrame de los pecados que son ocultos. El salmista decía, no eches de mí tu Santo Espíritu. El salmista decía, buscaré al Señor de mañana. La palabra es la que limpia el camino de los jóvenes, dice la Escritura en el Salmo 119. Y aunque Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará, pero si nosotros alimentamos la carne y no somos guiados por el Espíritu, entonces estaremos siendo o viviendo según la carne, y el resultado será muerte, y nuestra lucha contra el pecado será ineficaz. Pero el día se acerca, estamos en el último tiempo. No solo debemos de perseverar, sino también levantar bandera para que otros vengan al conocimiento de la verdad, para que otros procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Y no lo podremos hacer si no mortificamos o hacemos morir la carne y los deseos de la carne a través del Espíritu, a través de la palabra. Por eso no podemos enfrentar al pecado, no podemos enfrentar al diablo, aunque somos más que vencedores y la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, si no tenemos la palabra, si no nos sumergimos en la Biblia, si no abrazamos la Biblia y la tenemos delante de nosotros de mañana, de día y de noche y meditamos en ella. Recuerda, tener acceso a la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios es algo espiritual, no es carnal. Y aunque tiene grandes elogios literarios la palabra de Dios, esto es espiritual, la fe es espiritual, el amor que nos ha sido dado es espiritual para manifestarse en lo natural, y el hambre por la palabra y por Cristo es algo que tu espíritu está diciéndole continuamente a tu alma y a tu cuerpo. Tu espíritu, que es uno nuevo,
que es uno con Cristo, que fue creado, santo y verdadero, Él está pleno. Él no tiene hambre, Él está plenamente saciado en Cristo. Pero tu alma y tu cuerpo, mi alma y mi cuerpo, necesitan de Cristo. Necesitan tener comunión con Cristo, tener conocimiento de Cristo. Necesitan tener comunión con la palabra, tener conocimiento de la palabra y que la palabra vibre, armonice aún en nuestros átomos y en nuestros sentidos, de tal manera que la escritura se confirme en nuestras vidas y que la palabra se cumpla y que aprovechemos las virtudes de la palabra que nos dicen que la palabra de Cristo es viva y eficaz, tiene vida y es eficaz, es espíritu y es vida, como el mismo Señor Jesucristo lo declaró. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Y gracias por la revelación de tu Espíritu en tu palabra para hacer morir las obras de la carne por tu Espíritu y ser guiados por ti, por tu palabra, cada día de nuestras vidas, siendo apartados para ti. En el nombre de Jesús, estimamos tu gloria, tu nombre, tu obra terminada, completa y perfecta. Lo hacemos en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Somos grandemente bendecidos en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo y que como tú eres así somos nosotros en este mundo, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.